está el interés general, está el interés del pueblo y tenemos que actuar así. Pero bueno, Enrique responde y yo también les contesto sobre lo del desplegado, también en muy buenos términos, de manera respetuosa. Bueno, sí lo leí. Opino que el mismo presidente ha expresado que en este país se respeta la libertad de todos de expresar sus opiniones. Mi visión la expliqué en mi intervención inicial. Yo no creo que sea el momento de estar llamando a la confrontación, creo que es el momento de cerrar filas y de ayudarle al presidente a sacar adelante al país. Creo que es nuestro compromiso fundamental, que es natural que existan diferencias y puntos de vista encontrados, que también eso habla de la pluralidad de este país. Difícilmente puedo opinar de lo que escriban personajes a los que respeto, entre ellos a Krause. Yo le tengo respeto y aprecio. Nunca, lo dije también en mi discurso, qué bueno que lo puse, entre otras cosas, que el hecho de que yo admire a personajes como los que ya mencioné y que por supuesto admire a Mariano Otero o en el caso de mi ciudad a Fray Antonio Alcalde, jamás será comparándome con ellos. Yo no me puedo comparar con personajes así, pero son inspiración y son ejemplo, y en ese sentido pues lo único que yo puedo decir es que la expresión de estas personas es respetable, pero el mensaje creo que hoy es claro y el presidente lo plantea en esos términos también. Tenemos que iniciar una nueva etapa. Si seguimos apostando a eso, vamos a tomar el camino equivocado. Entonces, me voy a concentrar en ello, voy a trabajar en ese sentido y voy a hacer todo lo que está a mi alcance para abonarle en esa lógica. Ayer, por cierto, presidente, tuvimos una reunión, los gobernadores que hemos estado juntándonos a platicar en medio de la emergencia sanitaria en la ciudad de Durango, y coincidíamos en esta visión, que llegó el momento de dar un paso hacia adelante y decir cómo le hacemos para encontrar los acuerdos. Lo dijo en un ejemplo muy concreto el presidente ahorita y lo agradezco y lo celebro en ese sentido, señor presidente. Pasar de la lógica de los estados diciéndole a la federación que queremos más dinero, que tenemos muchas necesidades, a un planteamiento en el cual podamos hacer una revisión completa del pacto fiscal, discutirlo, debatirlo y establecer nuevas reglas. Yo creo que esa es la ruta que podemos seguir y nos vamos a mantener en ese propósito. Miren, porque lo vamos a hacer con respeto y además porque debe verse como algo que ayuda a mejorar la vida democrática de México. Sí estaría bien que se diera a conocer el desplegado de los escritores y de periodistas y que también se diera a conocer mi respuesta. Ahora que yo respondo, como se dice en el lenguaje parlamentario, por alusiones personales. Entonces, tengo que fijar también una postura. Pero es muy interesante el debate, es consustancial a la democracia. Entonces, si pudieran poner el desplegado, ¿qué más? Qué mejor que aquí, en Jalisco, por la historia que tiene Jalisco de defensa del federalismo. Mire, este es el manifiesto que suscribieron periodistas y escritores. Lo podemos leer. ¿Lo lees? Bueno. Porque acuérdense que antes se decía que la política era asunto de los políticos y nosotros siempre hemos dicho que la política es asunto de todos.
Antes se hablaba de que lo importante era el llamado círculo rojo, lo que se hacía en la sociedad política, que el pueblo no entendía de estas cosas. Entonces, parte de la transformación es que todos participemos en la vida política, también en la economía. También se planteaba de que eran asuntos muy complejos, muy técnicos y que la gente no entendía. Nada de eso, todo lo entiende la gente, lo entiende el pueblo. El pueblo tiene un instinto certero y es sabio, saben más que nosotros. A veces nos creemos mucho, ¿no? Porque tenemos un grado académico o porque hablamos físico y pensamos que ya somos superiores. Pues no, no es así. La gente tiene mucha sabiduría, mucho juicio práctico, mucho sentido común, que es el menos común de los sentidos. Entonces, vamos a compartir la información. Sí, buenos días. Este desplegado fue publicado el día de ayer en el periódico Reforma. Se titula Contra la deriva autoritaria y por la defensa de la democracia. Dice así: han transcurrido casi 20 meses del gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El triunfo del presidente fue inequívoco. No obstante, sin que la mayoría de los mexicanos votáramos por ellos y violando la Constitución, Morena y sus aliados lograron que una minoría de votos se convirtiera en una mayoría de escaños en el Congreso. Además, amplió el número de diputados de su grupo mediante la compra de representantes electos de otros partidos. La consecuencia ha sido la asfixia del pluralismo de la representación en aras de someter al Poder Legislativo a los dictados del Ejecutivo. Por su parte, el presidente de la República ha ido concentrando en sus manos el poder del gobierno en detrimento de los demás poderes del Estado y de los estados de la Federación. Al hacerlo, ha destruido o deteriorado la administración pública y las instituciones constitucionales, invocando una supuesta cuarta transformación, menoscaba las capacidades del gobierno, toma decisiones unipersonales, polariza a la sociedad en bandos artificiales, desacredita la autoridad de los órganos especializados como el INE y ataca toda forma de expresión que no se identifique con su visión política. El gobierno de López Obrador ha mantenido una actitud despreciativa, no solo hacia las instituciones autónomas, sino también hacia las esferas científicas y culturales, así como muy notoriamente hacia el movimiento de las mujeres que luchan por la igualdad. El manejo de la crisis sanitaria de la COVID-19 se ha caracterizado por una política de austeridad suicida y por su rechazo a un acuerdo nacional para reactivar la economía y salvar cientos de miles de empleos. En su lugar, se ha utilizado la pandemia para acelerar la demolición del Estado y el control del poder. De continuar por este camino, el presidente y la coalición que lo apoya harán retroceder los avances democráticos que consumieron años de lucha a la sociedad mexicana para salir de un sistema autoritario y establecer la democracia. Pensamos que es imperativo corregir el rumbo y recuperar el pluralismo político y el equilibrio de poderes que caracterizan a la democracia constitucional. La única manera de lograrlo es mediante una amplia alianza ciudadana que junto con los partidos de oposición construya un bloque que, a través del voto popular, restablezca el verdadero rostro de la pluralidad ciudadana en las elecciones parlamentarias del 2021. Es necesario que esta alianza obtenga la mayoría para asegurar que la Cámara de Diputados recobre su papel como contrapeso constitucional al Poder Ejecutivo y obligar al Gobierno a respetar la pluralidad democrática. Firman este desplegado Héctor Aguilar Camín, José Antonio Aguilar Rivera, María Baranda, Roger Bartra, Agustín Basabe, Humberto Beck, Jorge Castañeda, Christopher Domínguez Michael, José Ramón Enríquez, Julio Frenk, Enrique Krause, Antonio Lascano Araujo, Soledad Loaesa, María Marván, Ángeles Mastreta, Jan Meyer, Beatriz Pajés, Ricardo Pasco Pierce,
Jesús Reyes Heroles, Rafael Rojas, Macario Esquetino, Enrique Serna, Guillermo Sheridan, Consuelo Sáizar, Javier Sicilia, Fernanda Solórzano, Isabel Turrén, Francisco Valdés Ugalde, José Woldenberg y Gabriel Said. Bueno, pues ese es el manifiesto. Y ayer que lo leí, llegando aquí precisamente a Guadalajara en el hotel, escribí un texto de respuesta que se los voy a compartir y aprovecho para que se conozca. Celebro que escritores y periodistas que han defendido desde siempre el modelo neoliberal o neoporfirista se agrupen, se definan y dejen de lado la simulación para buscar restaurar el antiguo régimen caracterizado por la antidemocracia, la corrupción y la desigualdad. La historia nos enseña, la historia que es la maestra de la vida, que cuando se pone en práctica un proceso de transformación, siempre se produce una reacción conservadora. De modo que es absolutamente legítimo que exista una oposición al gobierno que represento y a las acciones que estamos consumando. Quizá lo único que pueda reprocharse a tan famosos personajes es su falta de honestidad política e intelectual, manifestada en el mismo contenido de su proclama. Bastaría con preguntarles cómo contribuyeron a los avances democráticos para salir de un sistema autoritario y establecer la democracia, si casi todos ellos defendieron o guardaron silencio cómplice ante los fraudes electorales de la historia reciente del país. Por otra parte, con todo respeto, da pena ajena su argumento de que buscan construir una alianza con miras a las elecciones del 2021 para obtener la mayoría, y cito textualmente, asegurar que la Cámara de Diputados recobre su papel como contrapeso constitucional al Poder Ejecutivo. Fin de la cita. ¿Qué acaso no se han enterado que está por llegar extraditado de España Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien al parecer presentará pruebas y explicará cómo se lograba en el Poder Legislativo el contrapeso, entre comillas, que pretenden recobrar, entre comillas, los abajo firmantes. En fin, en 2021 el pueblo decidirá libremente sobre su destino y de verdad no creo que la mayoría apoye el regreso al país de la corrupción, al país de los potentados, de los intelectuales orgánicos,
al país de los privilegios, de la hipocresía, de la marginación, del clasismo y del racismo. No cabe duda que vivimos tiempos interesantes, no nos podemos quejar. Sea por interés o por puro coraje, los conservadores que fingían ser liberales, por fin se están quitando la máscara. Solo faltaría decir, el rey va desnudo. Esa es la respuesta. Es muy bueno el debate, con todo respeto. Gracias, presidente. Y la segunda pregunta, a propósito de la justicia. En Canal 14 preparamos un documento donde mostramos los perfiles de exfuncionarios públicos, empresarios que tienen cuentas pendientes con la justicia en México, los extraditables. Hablaba de la importancia de que el exdirector de Pemex hable de qué fue lo que sucedió con el caso Odebrecht, con la reforma energética, pero aún están pendientes varios procesos de extradición, como le mencionaba. Si nos puede mencionar cuáles son las implicaciones políticas de estos procesos, qué importancia tiene la lucha contra la corrupción y terminar con la impunidad, y cómo va la extradición del extitular de la Agencia de Investigación Criminal, que al parecer está en Canadá. ¿Ya hay fecha para que llegue a México y también rinda cuentas? Bueno, miren, lo más importante es el proceso de purificación de la vida pública, el que no se repitan estos hechos abominables, que no se repita el saqueo, nunca más la corrupción, que no impere la corrupción, que nadie se atreva a decir, como sucedió, que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México, ofendiendo a la inmensa mayoría de los mexicanos. Entonces, no solo es el proceso judicial, sino el ejemplo, el que no se celebre, no se festeje al corrupto, sino que se le estigmatice. Esto tiene que ver mucho con la transformación, porque antes se llegaba a extremos de decir que si no se transaba no se avanzaba. Llegaba un servidor público a ocupar un cargo y si no robaba era tonto. Se llegó en algunos casos, no en todos afortunadamente, porque el pueblo de México tiene muchos valores y es un pueblo honesto, pero en algunos casos se le llegó a decir a los hijos: estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Un político también famoso, finado, decía que político pobre, pobre político. Otro político también, finado, parte de la picaresca política mexicana, decía que la moral era un árbol que daba moras y que servía para pura eso. Era lo que predominaba, triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole, y de inmediato llegaban a los cargos, residencias lujosas, sus departamentos en Nueva York, las zonas más exclusivas. En Miami, eso de Miami era como tener
una casa en cualquier colonia popular de nuestras ciudades. Era lo más común, eran hasta vecinos en departamentos. ¿Cuánto daño le hicieron al país con eso? De ahí las deudas, de ahí que no alcance el presupuesto, de ahí sobre todo la desigualdad monstruosa del país. Porque la causa principal de la desigualdad es la corrupción política. No hay que tener ninguna duda al respecto. La profunda desigualdad que hay en México se le debe a la corrupción, porque unos cuantos se robaban el dinero y los bienes del pueblo, de la mayoría de la gente. Entonces, por eso lo de la llegada del señor Lozoya va a ayudar mucho. Lo mismo el caso de este señor Cerón, imagínense, un jefe de policía dirigiendo una tortura. ¿En qué país vivíamos? Imagínense que el secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón tenía acuerdos con una de las bandas de la delincuencia. El secretario de Seguridad Pública. Y así estaba podrido el régimen. Ahora resulta que los escritores y periodistas añoran el regreso a esa podredumbre. Están en su derecho porque vivimos en democracia. ¿Quién va a decidir? El pueblo. El pueblo, de manera libre, va a decidir qué quiere hacia adelante, cómo quiere labrar su destino, el de su familia, el de sus hijos, el de las nuevas generaciones. Es una decisión libre, soberana. Yo ya no quiero volver a ocuparme de estos asuntos porque sí están en el límite de lo político electoral y no quiero bajarme a la arena política electoral por respeto a la investidura presidencial. Sin embargo, lo tengo que hacer porque soy pues señalado y tengo que utilizar mi derecho de réplica. Además, es bueno el debate democrático. Pues yo creo que sí, si me involucran, pues voy a ejercer mi derecho de réplica. ¿O creen ustedes que no debo hacerlo? Sería bueno preguntarle a la gente si me tengo que quedar callado. Para mí va a estar difícil porque siempre digo lo que pienso, pero a lo mejor eso también se pone a consideración de la gente, y si la gente recomienda que yo no responda, no lo haría. Porque lo pueden estar provocando. Sí, pero no voy a todas, porque si no, no trabajaría. O sea, imagínense, sin presumir, soy el presidente más atacado en los últimos 100 años. Diario son ataques. Es un timbre de orgullo, porque quiere decir que vamos avanzando. También
de una vez lo digo, porque como me gusta la historia, sé muy bien, soy el presidente electo de México de mayor edad en la historia. Sí, fíjense cómo cambian las cosas. Al presidente Ruiz Cortines, ¿sí?, le decían el viejito. Ya ven cómo también a mí me dicen así, que ya estoy chocho, que ya estoy chocheando. Bueno, pues no, era un jovenazo, don Adolfo Ruiz Cortines, en comparación con mi persona. Él entró más joven a la presidencia. Claro, estamos hablando de elección. Si nos comparamos con el presidente Díaz, pues entonces gana. Pero él entró como a los 48 años también, muy joven, más que se mantuvo 34 años, hasta cuando tenía 81 años. Se retiró, se tuvo que ir al exilio. Pero bueno, también ese es un buen dato, ¿no? Vamos a seguir teniendo energía suficiente y ojalá que también la paciencia, la prudencia que se requiere, la sabiduría y nunca perder algo que es fundamental, que tenía un presidente que admiro mucho, el general Lázaro Cárdenas, el amor al pueblo. Así como Juárez era un patriota y como Madero es el apóstol de la democracia, el presidente que más amor le profanaba, le tenía al pueblo, le profesaba al pueblo, era el general Cárdenas, y eso es muy importante. Vamos a terminar ya la conferencia. Nos vemos mañana en Manzanillo, en Colima. Mañana. Si me invita a Colima, voy. Yo te voy a responder por él mañana. Bueno, muchas gracias. No, no, sí, porque también hubo mala información sobre eso, de que de Guanajuato, de Irapuato a Salamanca en helicóptero y que de helicóptero y de Salamanca para Zapopan en helicóptero, no, fue por carretera, todo. Y estuvimos aquí, sí, para ver algunas cosas y también para caminar aquí en la pista, hacer un poco de ejercicio. No pude batear, fue nada más caminar y luego nos fuimos a un hotel en Guadalajara y ahí descansamos. Y ahora vamos a inaugurar un cuartel de la Guardia Nacional aquí en Jalisco y nos vamos a Manzanillo, sí, también por carretera. Sí, los únicos que usan aviones y helicópteros son los que tienen que ver con la seguridad, porque ellos tienen que llegar más rápido en todo, y su trabajo lo amerita, porque están pendientes, viendo todo lo que sucede en el país y ellos me informan. Claro, si toco madera,
se necesitara ir a un lugar pronto por una emergencia, entonces sí, me trasladaría en un avión o en un helicóptero de la Secretaría de la Defensa o de Marina, pero no es necesario. Es importante también recorrer el país a ras de tierra, porque va uno viendo. Imagínense si llego en helicóptero, ¿cuándo me voy a enterar de cómo están los caminos? Entonces sí, voy viendo cómo está el mantenimiento de las carreteras. Soy como supervisor de obra para la Secretaría de Comunicaciones, es otro de mis trabajos que tengo. Muy bien, nos vemos mañana. Dios.